En este video vamos a ver cómo crear variables, cómo ponerles un valor, cómo utilizarlas en un programa y luego vamos a ver instrucciones aritméticas y cómo se utilizan dentro de un programa. Entonces vamos a empezar con un programa sencillo, vamos a crear un código fuente nuevo donde básicamente vamos a utilizar un objeto que se llama cout. Ese es el código base con el que se hacen los programas en C++, que ya lo hemos visto en un video anterior. Entonces vamos a crear una pequeña cadena y la vamos a enviar al objeto cout. El objeto cout se encarga de enviar esta cadena a la interfase de salida estándar, que es el monitor en este caso. Si yo ejecuto ese programa, compilándolo y ejecutándolo, yo puedo grabarlo con un nombre de archivo en alguna ruta en la unidad de almacenamiento, en el disco duro. Voy a poder utilizarlo. Ojo, tengo que llamarlo con un nombre diferente a una variable que existe ahí. Eso lo hemos visto también en la parte de teoría. Cuando se ejecuta este programa debería haber la cadena que estoy proponiendo ahí en el programa. Hasta ahí todo correcto. Vamos a cambiar el programa para imprimir un texto mucho más largo utilizando el mismo objeto cout. Por ejemplo, podemos utilizar el mismo ejemplo, pero relacionándonos un poco más con los detalles literarios de la Divina Comedia. Ustedes saben, hay tres personajes principales en la Divina Comedia: Dante, Virgilio y Beatriz, ¿no?, que lo acompañan a diferentes lugares dentro del cielo, el purgatorio y el infierno. Bueno, voy a imprimir cada línea utilizando el objeto cout. Cout me va a permitir imprimir una línea. ¿Y por qué cada línea? Porque al final existe la instrucción endl. Ese endl lo que hace es dar fin a la línea que se está imprimiendo. Entonces, cada cout va a imprimir una línea final. Esto es totalmente innecesario en un programa como lo vamos a dar dentro de un rato. Pero es una buena forma de entender cómo funciona cout en instrucciones y en construcciones mucho más complejas. Ese programa va a imprimir lo que se espera, que es muy parecido a lo que se ve ahí. El detalle es que yo puedo involucrar todo eso en un solo cout, en un solo objeto cout, como concatenando todo, juntando todo en una sola instrucción. Es decir, eliminando esos couts adicionales y agregándolo a la instrucción anterior. Entonces lo que voy a hacer es imprimir ese texto endl, que es lo mismo que dar una línea hacia abajo, y luego imprimo el siguiente texto, que sería unos espacios con 1.dante, luego una línea hacia abajo, lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente hasta el final, hasta terminar con un endl, y ahí sí un punto y coma al final. Eso me va a mostrar exactamente lo mismo, lo cual demuestra que dentro del código del lenguaje C++, los espacios no importan. Si una línea está abajo, arriba o al costado, no importa. Lo que importa es el punto y coma y dónde está este. Eso quiere decir que podemos separar esa instrucción cout larga en partes, siempre y cuando no pongamos un punto y coma ahí que separe todo. Y eso debe hacer exactamente lo mismo, pero ahora en un solo cout. Ahí empieza el cout y ahí termina la instrucción con el punto y coma final. Eso debería mostrar exactamente lo mismo. Y es normalmente así como se suele programar. Pues yo todo lo mantengo en un solo cout, pero al mismo tiempo estoy viendo más o menos cómo es que va a salir la impresión en la consola. Ayuda mucho a imprimir y configurar de esa manera. Puedo reemplazar ese espacio por el /t. /t lo que me va a permitir es insertar un tabulador, de tal manera que tenga todo ordenado hacia la derecha, como si hubiera presionado la tecla Tab del teclado. Es exactamente igual. Y puedo reemplazar esos endl por otro carácter especial, que es \n. \n lo que hace es generar una nueva línea, igual que endl. Entonces ya no tengo por qué poner esos endl que agregan una línea, solo metido con el último endl. Y luego nuevamente me va a mostrar exactamente lo mismo. Hay varias formas de construir un texto utilizando endl, \n, \t, o juntando todo en un solo cout. Hay muchas formas de construir esto. Entonces no hay una sola respuesta para la edición de cadenas de texto dentro de una consola.
todo depende de cómo se quiere construir y la forma como uno está acostumbrado a programar. Básicamente es eso. Entonces el objeto SEA es bien útil y bien versátil para poder imprimir mensajes e inclusive valores numéricos. Para imprimir valores numéricos lo que tengo que hacer es crear variables. Y las variables tienen tipos. Vamos a crear 4 tipos de variables. Una variable entera, una variable doble, una variable char, que va a guardar un carácter, una letra, y una variable tipo bool, que va a guardar un estado lógico. Esas variables tienen que tener valores iniciales. Entonces vamos a crear valores iniciales en las variables. Es decir, que el valor entero va a ser 10. El valor doble va a tener el valor de pi, 14, 15. El valor char va a tener una letra, una A mayúscula. Cuando se especifica un carácter, se pone la letra entre comillas simples. Y un valor booleano, que puede ser true o puede ser false. Si se dan cuenta, la palabra se imprime en negrita, lo cual quiere decir que true y false es una palabra reservada de C++. Es algo que C++ ya entiende. Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando el mismo patrón de impresión del ejemplo anterior, vamos a imprimir una pequeña tabla de datos que me va a indicar el tamaño de cada tipo de datos. Cada tipo de datos ocupa un espacio en memoria. Por ejemplo, los valores enteros ocupan una cantidad de bytes en memoria y los valores dobles ocupan una cantidad de bytes más grande. ¿Sí? Para saber cuánta memoria ocupa un tipo de dato, vamos a utilizar una instrucción que se encarga expresamente de eso, de encontrar el tamaño de un valor o de lo que está contenido en una variable. Entonces, lo que vamos a hacer es imprimir a la izquierda el tipo de dato y a la derecha su tamaño, utilizando una instrucción llamada sizeOf. SizeOf, bueno, está mal escrito sizeOf es como una sola F, ahorita voy a corregir eso. SizeOf lo que hace es obtener el tamaño que está ocupando una variable. En este caso, como la variable solo tiene un número, me va a indicar el tamaño de ese dato específico. Entonces voy a copiar esto 4 veces para ver el tamaño de cada tipo de variable, de una variable entera, de una variable doble, de una variable tipo char y una variable booleana. Entonces vamos a acomodar todo para que quede ordenado. Y vamos a cambiar el tipo de dato. Y damos final al bloque de texto. Vamos a ver si hay un error. Compilamos. Ahí está. ¿Sí? Y se puede ver que un valor entero utiliza 4 bytes, mientras que un doble utiliza 8. Utiliza más memoria un valor doble. Por eso es que lo mejor es usar un entero, a menos que tenga que usar un valor con decimal en donde tengo que usar un doble. Un char utiliza un solo byte, una sola letra. ¿Sí? Y un bool es un solo byte, porque puede ser un valor de verdad o falso. Así puedo probar varios tipos de datos. Pueden ustedes probar tipos de datos adicionales. Por ejemplo, pueden probar un valor tipo float. Un valor tipo float es un valor como un tipo doble, es un valor con decimales, pero tiene menos precisión. Un valor doble es más preciso, lo cual quiere decir, o uno puede intuir de ahí, de que para que sea más preciso necesita más bytes. O sea que un valor tipo float debe necesitar menos bytes para guardar el mismo dato. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Vamos a confirmarlo agregando el tipo doble, el tipo float a esta lista. Modificamos acá float. Y recuerden que doble utiliza 8 bytes y float efectivamente utiliza 4 bytes. Es exactamente igual a la cantidad de espacio que utiliza int, lo cual ahorra la cantidad de memoria de los números que vamos a utilizar dentro de un programa. Entonces hay que saber usar los tipos de datos para almacenar y ahorrar memoria. Tal vez en una máquina, una PC con 16 GB de memoria, tal vez no es importante eso. Pero cuando estoy trabajando con un sistema mucho más pequeño, es importante ahorrar memoria.
Una vez que tengo mis datos y mis tipos de datos ya cargados, acá lo importante es utilizar esa información para realizar operaciones, en este caso operaciones aritméticas. Voy a crear un par de variables enteras, A y B. Como las dos variables A y B son enteras, las puedo incluir en una sola instrucción separadas por una coma. Y ya no solo estoy creando variables y dándoles un tipo, sino también asignándoles un valor directamente en la instrucción. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir una pequeña tabla que muestre las 5 instrucciones aritméticas básicas disponibles en C++, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división y un operador especial que se llama módulo. Ahí estoy viendo que la primera operación es correcta. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar 4 veces y voy a reemplazar esa operación por las otras operaciones disponibles en C++. Todas son bastante entendibles, excepción de las dos últimas en concreto. La última, el operador módulo, es el carácter porcentaje. El módulo de una operación lo que hace es dividir dos números por entero y retornar el residuo. Entonces ahí se puede ver que las operaciones en sí son correctas. 12 más 5 da 17, 12 menos 5 da 7, 12 por 5 también, pero 12 quintos no debería dar 2. 12 entre 5 me da un número, y si esa división es entera, el residuo de esa división es 2. Es decir, el módulo está correcto, pero el 12 sobre 5 no está correcto. Y no está correcto porque tanto 12 como 5 son números enteros. Y por ende, la respuesta va a ser entera. El módulo funciona perfectamente, me da el residuo de la división. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las divisiones. Muchas personas pueden verse tentadas a evitar este error convirtiendo los datos en dobles. Un dato doble es un dato que tiene un decimal, que es lo mismo que hacer eso, pero cambiándole el tipo, no dejándolo en entero. Cuando se especifica que un dato es doble, en la práctica no es necesario poner los puntos decimales. Sin embargo, los vamos a dejar para dejar claro de que el número es doble, ¿no? El número es doble por partida doble. Vamos a cargar los datos y vamos a ver si ahora se resuelve el problema en la división. Ahora voy a dividir 12.0 sobre 5.0. El problema es que el programa no compila. Y no compila porque tengo un error de compilación. Un error de compilación que me indica que el operador módulo no se puede realizar con números dobles, lo cual tiene sentido, porque el módulo es el residuo de una división entera. Por ende, los números involucrados tienen que ser enteros. Si convierto los números a dobles, no puedo realizar el operador módulo. Entonces, ¿cómo puedo mantener el operador módulo y la división funcionando al mismo tiempo? Lo que puedo hacer es convertir el número que estoy utilizando en la división de manera temporal en un tipo doble. Y eso lo hago utilizando una operación llamada typecast. Un typecast es convertir un tipo de dato en otro de manera temporal, en ese instante, solo en ese momento. Entonces lo que aquí hago es convertir ese 12, esa variable s que vale 12, en 12.0. Como ese número es doble, al dividirlo entre un entero, el resultado va a ser doble. Y lo que voy a tener es un número doble que se va a imprimir. Entonces un typecast me va a permitir convertir tipos de datos. Y ahí voy a tener la respuesta que yo estoy esperando. La división entera en C++ es fuente de frustración y de muchos errores. Y es algo que hay que practicar mucho para no cometer ese tipo de errores en un programa, ya que son errores básicos y son detalles que afectan a un programa y a veces uno se pierde a la hora de tratar de encontrar dónde es que estuvo el problema. Es de esos errores lógicos que son difíciles de diagnosticar. Entonces ahora vamos a probar el orden de precedencia de las operaciones. Una vez que tengo todas mis operaciones, estas tienen un orden de ejecución. Si yo construyo una secuencia de instrucciones dentro de una línea, las instrucciones se van a ejecutar en cierto orden. Entonces vamos a probar si eso es verdad.
Según el orden de ejecución de instrucciones, las instrucciones que tienen más prioridad son la multiplicación, la división y el módulo, en el mismo orden, en el mismo orden de precedencia. Si tengo multiplicaciones, divisiones y módulos todos combinados en una sola operación, estas operaciones se van a realizar de izquierda a derecha. Una vez terminadas estas, recién voy a poder realizar las sumas y las restas, a menos que especifique con paréntesis cuáles son las instrucciones que voy a realizar primero. Entonces, por ejemplo, en la primera línea, primero voy a hacer la división 6 sobre 3, lo que me va a dar 2 y le voy a sumar 12. En la segunda línea, primero voy a hacer 12 más 6 y luego recién voy a dividirlo entre 3. En la tercera línea, primero se va a hacer el módulo de 6 sobre 3, lo que da 0, y le voy a sumar 12. Y en la última línea, lo que tengo es 6 por 3 módulo 2. Como la multiplicación y el módulo son instrucciones con la misma precedencia, se va a hacer de izquierda a derecha. 6 por 3, y eso lo voy a dividir entre 2. Y me voy a quedar con el módulo. ¿Okay? Entonces, vamos a confirmar si eso es verdad. Utilizando ese programa con SEO. Entonces, traten de predecir cuál va a ser el resultado de esas instrucciones para que vean si los resultados que se van a obtener son correctos. ¿Pueden observar y entender por qué los resultados son correctos? Todos son correctos. Verifiquen que eso sea así.